lo difícil o lo fácil del perdón. Así se titula el mensaje de esta noche. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias por extender el perdón a la raza humana y por hacer un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos rodean. Que a la luz de tu palabra, de tu mensaje que has puesto en nuestras mentes en esta noche, podamos salir de este lugar perdonados y dispuestos a perdonar si hay alguna secuela aún de rencor o resentimiento en nuestros corazones. Y que tú visites a tu iglesia en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, les saludaba a ustedes, pero tengo que adaptarme a saludar a los hermanos ahí de las redes sociales. A ustedes también un fuerte abrazo virtual de la distancia. Dios me les bendiga. Y también al equipo ese que siempre está haciendo un esfuerzo porque esta transmisión llegue de una manera nítida a los hogares, a los diferentes rincones del mundo. Yo no recuerdo, Dinora, ¿verdad? Y su esposo, no sé su nombre. Estamos muy felices por la obra que ellos están haciendo. Y yo creo que esta es parte de la obra que Dios va a traer a su pueblo en los últimos tiempos de la historia de este mundo, la tecnología, para que el evangelio sea predicado. Hermanos, lo fácil de perdonar. ¿Alguien pudiera decirme en esta noche, para él o para ella, qué es lo fácil para él o para ella, repito, al perdonar? ¿Alguien me pudiera decir? A ver, no se sienta limitado. Es una pregunta abierta. ¿Qué es lo fácil de perdonar? A ver, un minuto para que piense. Quitar un peso de encima de la conciencia. Muy bien. Como limpiarte tu conciencia, perdonar a una persona que te agredió, te ofendió, que es difícil, pero yo pienso que te libera de ese peso que tú puedas tener en la conciencia. Mira, yo creo que tú estabas haciendo el sermón conmigo. Misael dice que acertadamente que cuando uno perdona es fácil porque se quita un peso de arriba de la conciencia, ¿verdad? No sé si alguien quiera decir algo más, porque así se titula el mensaje de esta noche. Lo fácil de perdonar. Hermano, y es que sí, realmente, lo más fácil que pueda haber en este mundo para cualquier ser humano es perdonar. Porque cuando usted no perdona, usted va cargando un saquito que cada día se le va agregando un poquito más de peso a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, y el camino se puede hacer, ¿qué cosa? Cada día más difícil. Y la pregunta es, si lo fácil es perdonar, entonces, ¿qué es lo difícil? Perdonar también. Porque, hermano, realmente es difícil cuando a usted de verdad le han hecho algo como humano. Es difícil perdonar. Y fíjense, mientras más rápido usted logre perdonar, más fácil le va a hacer, y parece un trabalengua, extender ese perdón. Porque a medida que va pasando el tiempo, la conciencia comienza a cauterizarse y el orgullo humano comienza a poner una barrera y las cosas se pueden quizás complicar con el tiempo. Mientras preparaba el sermón, mi esposa me buscó algunas frases, así que ella tiene parte del sermón acá esta noche y quiero compartirla con ustedes. Una de ellas dice, bien bonita, el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Repito, el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Está bonita esa frase, ¿verdad? Un regalo silencioso que le dé a aquella persona que quizás te ha hecho daño. Otra más. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Por eso es que hay otra frase que dice
que cuando no extendemos un perdón es algo tan ingenuo, la palabra quizás estúpido, un poquito fuerte, pero es algo tan descabellado, porque es como si tú estuvieras tomándote el veneno creyendo que le va a hacer daño a la otra persona. Algo parecido a lo que dice esta frase. Y la última frase que mi esposa me buscó, parece que ella, como esposa, y esto es para los esposos, le tocó de cerca, le salió ahí, y a mí me encantó. Y es para los esposos. Dice, los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes. Y en ese momento le dije a mi esposa, amor, te perdono todo. Sí, queridos, es difícil perdonar humanamente. Solamente a través del poder del Espíritu Santo y de Cristo Jesús obrando en nuestras vidas es que realmente se puede efectuar un verdadero perdón o extender un verdadero perdón. Hay veces que decimos, bueno, para mí es fácil perdonar. Pero querido, es fácil perdonar mientras a usted no lo han dañado y no lo han dañado de verdad. Quizás no le han violado un hijo. ¿Cómo perdonar a una persona que le hace daño a un hijo suyo? Quizás a usted, un familiar suyo, porque aunque cuando una persona le hace daño, a veces cuando es alguien de la familia, duele más. O quizás usted dice, es fácil perdonar porque quizás su esposa o su esposo nunca lo ha traicionado. Pero ponerse en los zapatos y en el lugar de alguien que ha recibido un daño emocional, físico o de cualquier índole, queridos, solamente por el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo es que se puede llegar al verdadero perdón. Y es que entonces el perdón se hace fácil. Porque nunca el perdón es fácil humanamente. Nunca. El perdón lo más fácil del perdón es perdonar. Pero llegar a perdonar solamente el poder de Cristo y teniendo una percepción de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y el perdón que nos ha ofrecido a nosotros como seres humanos, es que nosotros podemos llegar a extender el perdón. Porque el primer paso para nosotros poder perdonar a alguien es habernos perdonado nosotros mismos. Recuerdo en una de las iglesias, primeras iglesias que trabajé, que me busca un señor. No era de la iglesia él, no era cristiano. Pastor, quiero que vaya a mi casa y ore por mi esposa. Y él comienza a explicarme lo que a la esposa le sucedía, algo bien extraño. Sucede que la esposa estaba inválida. Y la esposa no tenía ninguna patología física, no tenía ningún problema cerebral. La habían llevado a todos los médicos. Ningún médico daba con lo que la señora tenía, ni físico ni mentalmente. Un caso raro, ¿verdad? Y vamos allá, recuerdo que era un camino por el campo, lejos. Y comienzo a hablarle a la señora acerca del amor de Dios, para antes orar por ella, antes de orar por ella, de la misericordia. Y en la conversación me doy cuenta que la hermana había tenido una dificultad con un familiar de ella, si mal no recuerdo, un hermano. Y ella decía que no podía perdonar a su hermano. Y cuando hablaba de aquella situación, usted notaba que el rostro se le ponía rojo, y la persona se alteraba, hablaba, se transformaba. Y comencé a descubrir que a partir de esa situación es que esta señora había dejado de caminar. Y traté de explicarle, oré con ella y le dije, hermana, creo que usted necesita perdonar a su familia ante todo. Pídele a Dios fuerza, sea sincera. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que perdonaron y a personas que le hicieron daño.
Tenemos el caso de José. ¿Pueden imaginar ustedes lo que es que un hermano suyo lo quiera matar? Lo mete en una cisterna, lo venda. Y me impresiona muchísimo al final de la historia cómo José se hace desentendido de todos los daños que habían hecho y comienza a ver el asunto en lugar de una forma negativa, de una forma de cosa positiva. Ustedes vieron, cuando Jacob muere, dice que los hermanos pensaban que José iba a tomar venganza contra ellos. Y le dice, mira, ustedes no entendieron nada. Yo no los he perdonado a ustedes por mi padre ni por nada, sino que Dios, que es el que obró en mi vida para que yo los pudiera llegar a perdonar, creyendo ustedes que esto iba a ir para mal, lo convirtió todo para bien, para salvarlos a ustedes y salvar toda una nación. Imagínense ustedes el perdón que tuvo que haber existido en el corazón de José, preso varias ocasiones por su propia familia. Sin embargo, al final les dice, si al final esto Dios lo permitió, el daño que ustedes intentaron hacerme, eso no cuenta. Otra historia que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5. Creo que sería bueno que también la tuviéramos en cuenta y es una clave para entender el perdón de Dios hacia nosotros, para que nosotros podamos extender el perdón hacia otras personas. Porque si nosotros no aprendemos o no entendemos cómo Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros, difícilmente podamos extender el perdón hacia otras personas. Y de paso, quiero decirle que nosotros nunca le vamos a perdonar a ningún ser humano. Nunca, nunca, nunca. Sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu familia, a cualquier persona que te haya hecho daño, nunca, nunca, nunca le vamos a perdonar más a esa persona que lo que el cielo, que lo que Cristo Jesús nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Nosotros matamos a Cristo Jesús. Nuestros pecados clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Y día tras día sacamos esas heridas, porque cuando le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y no tenemos derecho a entrar ante la presencia del Padre, Jesucristo va ante el Padre y dice, Padre, recuerda cosa, mi sangre que yo di por mi hijo. Y en la palabra del hijo pródigo del capítulo 15 del libro de Lucas, allí se muestra claramente el amor de Dios hacia nosotros. Y ustedes conocen bien la historia. Un hijo que le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y puede parecer algo superficial, pero tanto en esta cultura como en la otra, cuando uno le pide la herencia al padre es porque tiene deseo, ¿qué cosa? Que se muera. No sé si alguien le ha deseado a usted alguna vez la muerte, pero que un hijo le desee a usted la muerte debe ser algo terrible. Le quitó parte del trabajo, del sudor de su padre. Y como si fuera poco, fue a manchar el honor del padre. Porque el padre tenía un estatus en aquella sociedad. El padre era una persona conocida. Y a veces es preferible que a nosotros nos hagan algo o equivocarnos nosotros antes que nuestros hijos. Porque los amamos. Nuestros hijos son una extensión del amor de Dios hacia nosotros. Dice que el muchacho se fue, despilfarró todo, en fiestas, en orgías. Y dice cuando todo hubo acabado o malgastado, dice que reconoció. Y sabe, cuando hay resentimiento, cuando hay problemas en nuestras vidas, lo primero que nosotros para poder sanar y recibir la sanidad del perdón, porque los primeros sanados somos nosotros, es reconocer que puede haber algún rasgo de resentimiento en nuestros corazones. Porque si no lo reconocemos, hay dificultades. Hace unos días alguien me llamó y me decía, pastor, es que siento odio en mi corazón por lo que esas personas me están haciendo. Y yo le decía, te felicito.
¿Cómo? Un pastor felicitando a una persona porque siente odio por otras personas. Yo no te felicito por el odio. Te felicito porque por lo menos tienes el valor que otras personas no tienen de decir que realmente hay un sentimiento de ¿qué cosa? De odio dentro de ti. Y es el primer trabajo que tú tienes que hacer al ir a los pies de Cristo. Decirle, Señor, mira este sentimiento de rencor, este sentimiento de falta de amor. Estamos en los días del amor. Hermanos, para perdonar hay que amar. Y aquel muchacho reconoció en la circunstancia que estaba. Pero no solamente reconoció, sino que cuando vio lo que estaba sucediendo, dice, me levantaré e iré a mi padre. Y comenzó a preparar un discurso. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros, por favor. Y saben, el proceso del perdón y del arrepentimiento es algo difícil. Y a veces necesitamos arrepentirnos desde la perspectiva de perdonar. ¿Se entendió eso? Arrepentirnos porque no hemos aprendido a perdonar. Pero si la persona que me hizo daño a mí es la que tiene que perdonar, la que tiene que venir a pedirme perdón, pero eso no es lo que dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, algunos dicen que eso es añadido. Igual, ve tú, no esperes que esa persona cosa venga. Y ahí estaba el hijo pródigo entre puercos, reconociendo su pecado. Pero a veces algunos necesitamos reconocer el pecado de la falta de perdón. Recuerdo que cuando estaba a punto de ir al seminario, una familia me pidió un préstamo. Le dije, lo único que necesito, esa familia necesitaba venir para acá, para los Estados Unidos, es que en cuanto puedan me devuelvan ese dinero porque lo necesito para ir a estudiar. Pasaron los días, las semanas, los meses, y si esas personas hubieran estado en Cuba, es entendible. Pero estaban en los Estados Unidos de Norteamérica. Una ocasión le escribí, no me contestaron. Supe de algunas personas que también le habían prestado y a unos también sí y otros no. Y hermano, aunque no lo crean, yo comencé a sentir cierto grado de... Me sentí mal. Al punto que un día dije, si esas personas un día vienen a Cuba, porque yo no puedo ir a los Estados Unidos, yo voy a presentarme ahí al aeropuerto. Yo me entero y voy a presentar al aeropuerto. Y yo voy a cobrar la deuda. Y aquel hermano no era algo que todos los días me molestara, pero de vez en cuando, tengo que ser sincero, me molestaba. Molesta. Uno dice, el dinero no es importante, maldito dinero. Sí, pero el dinero es tu trabajo, es tu esfuerzo, es con lo que tú das de comida a tu familia. Es vida también, es un mal necesario. Y recuerdo que estábamos unos 40 amaneceres. Y los 40 amaneceres eran 40 ayunos. Y dentro de los ayunos había uno que era el perdonar cualquier deuda económica de alguien que te debiera. Y hermano, recuerdo que ese día oré y batallé. Porque ¿cómo es posible que el Señor me pida a mí perdonar eso? Porque el problema no estaba en si las personas estaban cometiendo un error o no. El problema estaba en mí, que estaba dañado, que no podía vivir con eso. Tristemente esas personas murieron. Pero doy gracias a Dios porque a partir de ese día yo solté aquella deuda y pude tener paz en mi corazón. Y recuerdo que una ocasión un familiar a tiempo se acercó a mí y me dijo, oye, ¿te pagaron la deuda? Y les dije, esa deuda está pagada
por la sangre de Cristo Jesús. Y el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré que no merezco. Dice que se levantó y salió para allá. Y el padre todos los días era un viejito que se paraba así en el camino a ver si veía a quién, al hijo. Porque muchas veces Dios nos perdona antes que nosotros se lo pidamos. Dios nos perdona antes que se lo pidamos. Y dice cuando que el padre ya medio ciego, allí pudo ver la silueta del hijo inconfundible que somos tú, que eres tú y soy yo. Dice que se corrió y se echó en su cuello y le besó y comenzó el muchacho a decir el discurso, Padre, y le dijo, guárdate el discurso, no es necesario. Hizo sacar el mejor vestido, el becerro más gordo, lo abrazó, lo besó. Y aquel muchacho pudo apreciar y pudo saber lo que era el perdón del Padre. Y saben, cuando nosotros percibimos lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, vamos a estar listos para extender el perdón a cualquier persona. Algo más, querido, perdonar no es olvidar. Algunos dicen, no, hay que perdonar y olvidarse. Sí, hay que olvidarse, hay que dejar el resentimiento. Pero hay situaciones que hay que saber ponerse en una posición de principio. Por eso es que hace unos congresos atrás, por ponerle un ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, las personas que han tenido problemas con niños, han abusado de niños y demás, a la hora de hacer un traslado para otra iglesia, deben de llevar una carta. Porque si no, esas personas no pueden trabajar con gozo, con niños en los departamentos. ¿Perdonó Dios a esa persona? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Sí lo perdonó. Si la persona se arrepintió, la persona a Dios le extiende su perdón. Pero perdonar no es olvidar. Una persona usted la puede perdonar, pero si le robaron $100, a la próxima semana usted lo puede perdonar, pero no puede volver a los $100. Porque si no, el que va a tener que pedirle perdón va a ser usted al Señor por alimentar el pecado de otro. Por tanto, mucho cuidado, porque hay gente que dice, hay que perdonarme, y hay personas que se aprovechan y dañan, y hay que perdonarme y perdóname. Y sí, Dios está dispuesto a perdonar tantas veces. Y algunos dicen, no, para perdonar hay que darnos besos y y una pegajontería epileptoide. No, hermano, si hubo una situación y nosotros en algún asunto no nos entendemos, te amo y te perdono por principio. Si necesito un medicamento, pero no podemos estar todos los días y conversando, porque a lo mejor yo lo que te dije a ti, tú vas y lo vas a ir a conversar y lo vas a decir a otra persona tergiversado, no nos entendemos. Que el Señor nos ayude, queridos, a entender primero el perdón de la cruz hacia nosotros para poder perdonar a cualquier persona que nos haya hecho daño, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude. Tengo un amigo que es un evangelista tremendo, él no es pastor. Una vez me contó una historia que realmente me estremeció. Dice que cuando era niño, vive en México, él vivía en un hogar, pero el hogar era disfuncional. Y su papá era un hombre borracho, maltrataba a su mamá. Él tenía un carrito para vender helados. Dice que lo mandaba, en lugar de mandarlo a la escuela, lo ponía él a vender helado, y cuando él regresaba, le quitaba el dinero y lo golpeaba. Dice que era día tras día. Dice que fue creciendo con esa idea hasta que tomó la edad de adolescente. Dice, y me tuve que ir de la casa. Mi padre mató a mi madre
de sufrimiento. Recuerdo que cuando no vendía lo que él quería para él poder beber, me daba golpes. Y yo crecí con ese trauma y yo dije, yo en ese entonces no conocía de Cristo. Y yo dije, cuando yo crezca yo voy a ser un hombre de bien, no voy a ser como 120 millones de mexicanos que se ponen delante de una televisión las 24 horas del día. Yo voy a ser un hombre próspero, voy a ser un hombre de dinero y un día yo le voy a demostrar a mi padre la basura que es. Y me voy a vengar de mi padre. Dice que efectivamente se fue a la ciudad, comenzó con mucho sacrificio su propia vida, estaba adaptado a sacrificarse. Se hizo estudió, se hizo ingeniero, comenzó a prosperar, se hizo un hombre de mucho dinero con maquinarias hasta el día de hoy. Hasta el gobierno llama a su compañía para hacer trabajo importante en México. Pero dice que él creció y cada día, cada vez que se levantaba, no podía olvidar la imagen de su padre y el resentimiento y la carga emocional que tenía contra su padre. Dice que un día alguien vino y le habló del amor de Cristo Jesús. Y aún hablándole de Cristo y siendo convertido, se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día. Dice que aún así le quedaba un solo enemigo en su vida. Y ese enemigo era su padre. Dice que un día se le ocurrió una idea. Voy a buscar donde esté mi padre y voy a terminar con este asunto. Voy a ir donde está mi padre, le voy a restregar que ya yo soy un hombre de bien y le voy a dar una cachetada, dicen, no sé, un puñetazo, una galleta. Le voy a dar un golpe en el rostro a mi padre físicamente, decirle, por lo que me hiciste, para enterrar eso. Dice que emprendió su viaje en su carro bien lujoso y volvió a entrar en aquel pueblo pobre, la niñez. Porque quería encontrarse con el último enemigo que le quedaba en la vida. Quería resolver eso. Dice que fue y allí estaba la misma choza de la infancia. Y ahí estaba su padre que le habían dicho que aún vivía en esa vida. Dice que la puerta estaba abierta y encaminó sus pasos. El padre estaba algo ciego. Cuando llegó a la cama, dice que puso su puño para darle el último golpe al último enemigo que le quedaba sobre la tierra. Dice que cuando ya estaba con su puño cerrado, se escucha la voz del padre que le dice, hijo, ¿cómo pudo saber que era el hijo? Sentí tus pasos y sabía que un día vendrías. Y tienes la razón de reclamarme y tienes la razón de hacer lo que quieras conmigo, pero en este momento quiero decirte, antes que me digas lo que quieras decirme, que me perdones. Y cuéntese, amigo mío, que aquel puño que estaba cerrado, dispuesto para dar la venganza a su padre, dice que se abrió y salieron 2 lágrimas de sus ojos y abrazó a su padre con las fuerzas que le quedaba en su ser y le dijo, Padre, vine a vengarme. Pero el perdón y el amor de Cristo Jesús es más fuerte que todo lo que me hiciste en la niñez. Por eso te perdono. Dice, y aquel día salí de aquel lugar feliz. Dejé mi carga de problemas, un saco que había acumulado por años. Porque si Jesucristo me había perdonado a mí en la cruz del Calvario, ¿qué no podría hacer yo por mi Padre? Y allí dejé la contienda con el último enemigo que me quedaba sobre la faz de la tierra. Yo no sé, querido, si en esta noche tienes algo que perdonar a alguien o cada día tienes que extender tu perdón. En primer lugar, quiero darle gracias a Jesús
porque perdonó todo por mí. ¿Cuántos quieren darle gracias a Jesús? Segundo lugar, quiero pedirle al Señor que cada día me ayude a entender ese amor para poder extenderlo a los que están a mi alrededor. Estamos viendo un mundo difícil de piedras en el camino, de personas dañadas. El enemigo puede usar personas, pero a través del poder del Espíritu Santo usemos de lo fácil de perdón, que es perdonar. Ya sea que estés en un momento que te esté costando perdonar o que tengas que enfrentarte a alguna situación, que el Señor nos ayude para extender nuestro perdón. Porque dice 1 Corintios 13 que el amor cubrirá multitud de pecados. Mateo 6:14. Si perdonamos nuestras ofensas a los hombres, el Señor, ¿qué cosa? También nos perdona. El Señor no es un texto de retribución, que si no perdonamos no va a perdonar, no es una venganza. Es que si no hemos aprendido a perdonar es porque el Espíritu de Dios no está en nosotros y por tanto no vamos a percibir el perdón de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. Que la oración del Padre Nuestro trascienda la historia y podamos decirle con toda sinceridad al Señor: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que el clamor de la cruz del Calvario sea eco en nuestra vida y podamos decir como Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que podamos vivir una vida feliz. Y no como aquella señora de la historia que había perdido hasta su caminar, sino que caminemos. Y como decía la frase del principio, el perdón sea el regalo anónimo que le demos a alguien allí en el umbral de la puerta. ¿Cuántos quieren darle gracias a Jesús y extender el perdón a cualquier persona que nos rodea? Hay mucha gente llena de odio, mucha gente, pero el cristiano tiene que aprender a extender el perdón. Que Dios me les bendiga. Oramos. Señor Jesús, gracias por el perdón extendido hacia tu iglesia, hacia cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Que por percibir esa bondad y ese amor estemos preparados en cualquier momento para perdonar a cualquier persona que nos haga daño en este mundo, Señor. No para que la gente vea, no para que las personas nos halaguen, sino, Señor, porque tú así lo deseas y porque es algo innato que debe haber en el corazón del cristiano que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Si hay alguien, Señor, que está necesitando un extra en esta noche para quitarse esa carga, dale de tu Espíritu, Señor. Y si tengamos que enfrentar algún desafío en el futuro que nos lleve también otro camino que recorrer para perdonar, que estemos listos para hacer esto. Y finalmente, Señor, cuando estemos contigo en la patria celestial, podamos allí agradecerte por tu perdón, vivir con nuestros seres queridos allí en la tierra nueva y con todos los amados por toda la eternidad. Acompaña a nuestros hogares, sigue dirigiéndonos en el resto de la semana, que estos días que se dedican al amor pueda sentirse el amor en los hogares de tu iglesia, en la comunidad, y que el perdón también se haga sentir. Todo esto lo pedimos y agradecemos el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga y tengan una linda